En el ámbito ovino uruguayo y regional, el siguiente expositor prácticamente no necesita presentación. Su vida la ha dedicado a ser productor agropecuario con una especial inclinación a ser ovinocultor. Ha sido durante muchos años y durante su trayectoria en el Secretariado Uruguayo de la Lana un verdadero investigador en materia de sanidad de ovinos. Pero también tiene una trayectoria docente que por su extensión y diversidad sería imposible de describir en esta presentación. Ha escrito infinidad de artículos y ha participado en un sinnúmero de proyectos relacionados con la investigación y el desarrollo del rubro. Hoy el doctor Daniel Peto Castells hablará aquí de ovinos genéticamente resistentes y su adaptación al ambiente. Escuchamos. Bien, en el marco de estas interesantísimas jornadas de Agroproyección 2021, para mí personalmente es un verdadero placer hacer una presentación y agradezco esta oportunidad, a pesar de que ya estoy retirado del Secretariado Uruguayo de la Nana, pero con algunos vínculos en algunos temas, de alguna manera para técnicos como en el caso mío, es un placer poder seguir contribuyendo. Así que muchas gracias a los organizadores de Agroproyección, a la familia Alonso y a Charrúa TV. El tema que tengo que presentar está vinculado a los ovinos genéticamente resistentes. Y pusimos que es una forma de adaptarse al ambiente, porque vamos a encarar la presentación hacia ese punto del tema resistencia genética, como una forma de adaptarse al ambiente, y vamos a ver ese tipo de problemas. Ha sido un tema que nosotros desde el sur lo trabajamos más de 15 años en el área de investigación, y por lo tanto se generó bastante información que sobre el final de la charla resumidamente lo vamos a presentar. Pero para entender este tema, tenemos que ir al origen de la cosa. Y el origen comienza con la domesticación del ovino. El ovino fue la primera especie productiva domesticada por el hombre. Estamos hablando hace 9.000 años. La primera especie productiva domesticada por el hombre. A partir del muflón salvaje, el hombre deja de cazarlo y lo empieza a manejar a su saber y entender. Esa es la domesticación. En el medio oeste asiático, donde hoy están los países de Irán, Irak, y con sistemas de producción en aquel momento muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy. Sistemas nómades, transhumantes, dotaciones o cargas muy bajas de animales que iban pasando de un lugar a otro en la búsqueda del alimento. Pero luego de esa domesticación viene una rápida difusión a nivel del mundo. Va a Europa, a la zona de Italia, a la península ibérica, al Reino Unido, al norte de África. Y ya hay registros que en uno de los viajes de Colón cruzan los primeros ovinos al territorio americano. Estamos hablando hacia 1400. Y específicamente en estas latitudes, en el Río de la Plata, y en Uruguay es en torno al 1600, en la época de Hernandarias, que vienen los primeros ovinos. Y es interesante también destacar cómo países muy ovejeros, como Australia, Nueva Zelanda y muy referentes nuestros, lo hacen 100 años más tarde. Si ustedes observan esta evolución, hay cambios muy grandes en miles de años. Entonces a veces nos preguntamos si la ave de alguna manera ha podido adaptarse a estos cambios que han operado. Y de alguna manera vamos a irlos viendo. En primer lugar, hay un cambio enorme en la orientación productiva. Lo que ven a la izquierda de la diapositiva es el muflón salvaje, y a la derecha un ovino como estamos acostumbrados a verlo actualmente. Antes se lo cazaba por las pieles y por la carne, y hoy hay una orientación en muchas razas doble propósito hacia la lana,
cada vez más fina, hacia la carne y en otras latitudes hacia la leche para la producción de derivados. Pero hay un cambio muy grande. Hay una orientación productiva que el hombre le introduce al ovino para su beneficio, que de alguna manera tenemos que tener en cuenta. Y también hay un cambio enorme en nuestro territorio. Esto no es una crítica ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Pero sí tenemos que tener en cuenta este análisis. Antes de Hernandarias, lo más parecido que nosotros teníamos en nuestras pasturas naturales era el venado de campo, que había en número bastante grande. Y de alguna manera fue desplazado, porque el hombre vio que había otras especies domésticas que podían producir mucho más en beneficio de la especie humana. Me refiero a que hoy nuestros campos están ocupados por vacas, están ocupados por ovejas, están ocupados por caballos. Y todo este tipo de cosas, de alguna manera, nosotros la tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de situación de los problemas a los cuales nos referimos. ¿A dónde vamos? Y hay problemas que aparecen con una frecuencia o intensidad mucho mayor en estos sistemas de producción que en los sistemas originales. Por ejemplo, los parásitos internos. Nosotros desde el proceso original del ovino en el medio oeste asiático, en un clima árido y con sistemas nómades, esos problemas parasitarios estaban reducidos a una mínima expresión. Cuando pasamos a sistemas pastoriles, como el nuestro, en climas templados, con procesos en el tiempo que a veces llevan a pastoreos más de tipo continuo, indudablemente que favorecen el desarrollo de algunas enfermedades, y hoy nos vamos a referir a los parásitos internos. Por lo tanto, este progreso que nos dan los recursos del ovino al traerlo a nuestras latitudes y que bienvenido es para la producción y la economía de nuestro país, indudablemente nos trae aparejado otros problemas que tenemos la necesidad de controlarlos para que esto sea sustentable. Y en el caso de los parásitos internos, la principal herramienta que nosotros tenemos son los antihelmínticos. Eso que vemos en las fotos, diferentes frascos, tamaños, colores, vías de administración, volumen, que cuando nosotros lo vemos de golpe nos da la impresión de que tenemos un arsenal terapéutico por la vía del antihelmíntico verdaderamente grande. Pero cuando vamos a los grupos químicos, que en definitiva es lo que interesa, el mecanismo de acción, en ovinos, en el Uruguay, tenemos solamente 7 grupos químicos que podemos emplear. Esto no sería un problema si nosotros no viéramos el problema que aparece cuando empezamos a aplicar los antihelmínticos. ¿Cuál es? Que los parásitos no se van a quedar quietos en ese proceso nuevo que es la aplicación del antihelmíntico. Van a tratar de adaptarse a esta nueva situación. ¿Cuál es la nueva situación? Que ellos van a estar parasitando y vamos a aplicar un producto químico que le es nocivo. ¿Cómo logran esa adaptación? Con la resistencia antihelmíntica. O sea que es un proceso que mientras nosotros no aplicamos el antihelmíntico, queda ahí latente sin desarrollarse. Y somos nosotros mismos los que al aplicar el antihelmíntico seleccionamos esas mutaciones que están en frecuencia bajísima, que de una u otra manera evaden el mecanismo letal del antihelmíntico y sobreviven. Y cuando sobreviven, se reproducen los que sobreviven. Por lo tanto, se reproducen los resistentes con resistentes y de ahí para adelante la población parasitaria cada vez
es más resistente en proporción. Este fenómeno es un fenómeno de amplia distribución, no es una excepción en nuestros sistemas de producción. En la lámina que estamos viendo hay un resumen de la situación que podemos encontrar en nuestro país. Los benzimidazoles con un amplio desarrollo de resistencia antihelmíntica. Los levamisoles con un amplio desarrollo de resistencia antihelmíntica. Las ivermectinas con un muy amplio desarrollo de resistencia antihelmíntica. El monepantel, una droga relativamente nueva en el mercado y en nuestro país, de altísima eficacia, ya tiene detectada desde hace algunos años resistencia de uno de los parásitos, la lombriz de cuajo. Y tenemos dos excepciones, por suerte, el grupo del dercuantel, que es más nuevo en el tiempo y que todavía por lo menos yo no conozco una comunicación de resistencia, y una excepción absoluta a la regla del tema del naftalofos, que a 50 miligramos por kilogramo nosotros nunca hemos detectado resistencia antihelmíntica, a pesar de que es una droga que hace muchísimos años que está en el mercado, está desde la década del 50, aunque hubo un paréntesis muy grande durante muchos años que no se comercializó. Y el grupo de las salicilanilidas con el closantel, donde hay detectada resistencia antihelmíntica. Por lo tanto, la principal herramienta de control, que son los antihelmínticos, está en jaque por el desarrollo de la resistencia antihelmíntica. Y si a medida que la industria farmacéutica saca nuevos grupos químicos y aparecen nuevos problemas de resistencia, parecería lógico pensar que esto va a seguir siendo una buena herramienta de control, quizá que esto va a seguir siendo la principal herramienta de control, pero que necesariamente tenemos que ver otras alternativas. Y hacia allí vamos. ¿Qué otras alternativas de control que no sea el uso de un producto químico, un antihelmíntico, tenemos? En esta lámina estamos viendo que a continuación de los antihelmínticos tenemos el desarrollo de la inmunidad, el desarrollo de las defensas del animal. La pregunta que nos debemos hacer, bien básica, ¿es posible desarrollar la inmunidad de un animal para que responda frente al problema de los parásitos internos? Sí. Tenemos en primer lugar la nutrición. ¿Alguien duda que un animal con un plano nutritivo alto, con una buena recría, bien alimentado, con una alimentación con una buena base proteica, no va a tener una mejor respuesta que otro animal en un plano nutritivo bajo? Parece obvio, no hay dudas. La nutrición juega un papel muy importante en el desarrollo de la inmunidad. ¿Hay otras vías para desarrollar la inmunidad? Por supuesto. En tercer lugar tenemos ahí las vacunas. ¿Hay vacunas contra los nematodos gastrointestinales? Sí. Hay una vacuna de desarrollo escocés del Moorings Research Institute de Escocia, producida en Australia, en Western Australia, que está en el mercado australiano y sudafricano, sobre la cual nosotros aquí en nuestro país tuvimos el privilegio de desarrollar unos cuantos ensayos de evaluación de la vacuna, que solo para resumir, como comentario, tuvo un grado de protección del 82%, que por supuesto que es bueno, luego de más de 3 inmunizaciones, o sea, ese efecto que una dosis y otra dosis y la siguiente dosis van acumulando y mejorando ese sistema inmunitario hasta llegar a pleno. Una vacuna que hoy no está disponible en el mercado uruguayo más por un tema comercial que por un tema técnico-biológico, digamos, pero existe la vacuna. Y la otra alternativa es la genética. ¿Es posible tener
animales genéticamente más resistentes que otros? Sí, y lo vamos a ver enseguida. Pero terminando este cuadro, también tenemos que ver si existe la posibilidad de utilizar enemigos naturales que tienen los parásitos internos. Y lo que más se ha estudiado son hongos nematófagos que actúan sobre las formas de vida libre, o sea, después que el parásito sale al medio ambiente, al potrero, en el pasto, y ahí ejercen en esas formas larvarias su acción nematofágica letal contra el parásito. Han sido estudiados, inclusive esos hongos han sido incorporados a la alimentación de los animales, y si bien no han tenido una difusión muy grande este método de control, es una alternativa, por lo menos a conocer, que existe. Y a continuación, el manejo del pastoreo. Parece bastante obvio pensar que tenemos estrategias de manejo del pastoreo para evitar los momentos de más alta infectividad de los campos. Esto resulta fácil a priori, pero difícil en la práctica, porque nuestro clima, con su variación, muchas veces nos juega en contra y sobre todo nos limita la posibilidad de desarrollar recetas más masivas para la aplicación del manejo del pastoreo. Y por último, nutrientes bioactivos, algunas plantas, pasturas que tienen alguna actividad sobre los parásitos y que uno las puede utilizar a nuestro favor. En definitiva, en diferente grado de investigación y con diferente grado de impacto, existen muchas alternativas de control parasitario. Pero no me voy a olvidar que los antihelmínticos son la principal y casi única aplicada, y en este momento vamos a referirnos a otra alternativa de mucho más largo plazo, que es la selección de animales genéticamente resistentes. Y esta foto nos sirve para pensar, ¿es posible identificar, por ejemplo, en una majada como esa que vemos en la foto, cuáles son los animales que genéticamente son más resistentes y cuáles son los animales que genéticamente son los más susceptibles? Si nosotros los seleccionamos, esos animales nos van a transmitir esa genética, esa característica de resistencia. Si nosotros los utilizamos, esos animales, vamos a progresar en nuestra majada hacia un animal más resistente generación tras generación. Y la respuesta es sí. Porque este tipo de trabajos es el típico trabajo que se hace en una estación experimental. Durante muchos años nosotros en nuestra estación experimental de Cerro Colorado estuvimos seleccionando animales en un grupo por su resistencia y en otro grupo por su susceptibilidad. Y lo fuimos comparando en el tiempo, año tras año, generación tras generación, para ir observando si progresábamos efectivamente en ese proceso de selección de animales genéticamente más resistentes. Y la línea verde que ustedes ven ahí, cuanto más baja los animales son más resistentes, y es claro que a lo largo de los años y de las diferentes generaciones, los animales de la línea resistente eran cada vez más resistentes. Esto es en términos de la genética cuantitativa, a veces medio difícil de entender, pero es más fácil de ver en esta gráfica, aunque tiene más interferencias de otro tipo. Técnicamente es mejor la anterior, pero esta es más fácil de entender la diferencia. Y ahí tienen en rojo, para cada generación, los recuentos de huevos de parásitos por gramo de materia fecal, de la línea susceptible en rojo
y de la línea resistente en verde, de animales que estaban conviviendo de la misma manera para el mismo desafío. Y lo que ustedes ven ahí es como claramente a lo largo de los años los animales resistentes se comportaban con un conteo de huevos de parásitos muchísimo menor al de la línea susceptible. Es una manera de poder demostrar, expresar y dejar claro que es posible seleccionar animales para esta característica. Pero en nuestras experimentaciones en Cerro Colorado no dejamos por ahí el tema. Una cosa es una estación experimental donde estábamos controlando todos los animales y otra cosa es salir a ver esa característica en la cancha grande. Por lo tanto, lo que hicimos fue un reproductor muy resistente del núcleo resistente de nuestra majada de Cerro Colorado, llevarlo a la evaluación global de la raza Corriedale. En ese momento, una central de prueba de progenie que estaba funcionando en el norte del país, en La Tapera. Y allá fue ese carnero a dejar su descendencia y ya no compararse con los susceptibles de Cerro Colorado, sino compararse con todos los carneros que en ese momento eran evaluados, tenían alguna evaluación de HPG de la raza Corriedale, que en ese momento fueron 363 carneros. Y ver también la evaluación productiva. Y esa es la evaluación genética que está publicada. En primer lugar, para la característica HPG, de los 363 que fueron evaluados mediante las conexiones y todo, fue el mejor. Tenía que demostrar su resistencia y la demostró. Para peso del cuerpo, lo que vemos ahí como PC, no fue muy malo. Estaba en el 10% superior. Y tiene cierta lógica. Pero para otras características productivas fue muy malo. Por ejemplo, para el diámetro, estaba en el 99% peor. Fue el animal que daba animales más fuertes de todos esos 363 animales. Y eso tiene lógica. Porque allá en nuestro núcleo de Cerro Colorado, nunca seleccionamos por diámetro. Y si nosotros no incorporamos esa característica por la correlación genética que existe, hay una tendencia a tener animales más gruesos. Y de hecho el animal era más grueso, el lana, y de hecho daba descendencia más gruesa, y de hecho fue el más grueso de toda la evaluación. Y para peso de vellón, tampoco tuvo una buena evaluación. ¿Qué nos está diciendo eso? Que si nosotros seleccionamos solo por la característica de resistencia genética, vamos a retroceder fuertemente en otras características productivas que nos interesan porque nosotros los animales los tenemos para producir, en este caso, carne y lana. Pero si nosotros orientamos nuestra selección hacia la carne y a la lana, nos puede pasar que tengamos animales quizás cada vez más susceptibles y quizás sea cada vez más difícil encontrar herramientas de control y puede hacerse insostenible un sistema de producción de alta carga en clima templado y sistema pastoril. Por ello es que actualmente nosotros ese núcleo lo estamos orientando a darle mejores características productivas, manteniendo esa característica clara de resistencia genética. Inclusive lo hemos cruzado para evaluar la descendencia con líneas generadas en Australia de otra raza, en este caso merino australiano. Pero a lo que voy es que para el productor comercial, para el cabañero, incorporar esta característica, a mi entender, debería de ser un componente importante. Por supuesto, sin descuidar las demás. ¿Cuál es el problema? El problema son los tiempos.
nosotros seleccionábamos solo por esa característica de resistencia a parásitos y te lleva muchas generaciones llegar a un animal más resistente. Si además tenemos otras características incorporadas, el progreso es más lento aún. Pero esto es como la sombra de un árbol. Yo la sombra la puedo precisar hoy, pero ese árbol, alguien lo cuidó. Y por eso la pude aprovechar hoy. Y si yo quiero sombra para el mañana, y como dice en agroproyección, el futuro, aunque dice inmediato, alguien tiene que plantar el árbol. Si el proceso este de resistencia genética es lento y es seguro, es claro que si no lo empezamos, la sombra no la vamos a tener. Alguien tiene que plantar algún día el árbol para que en el futuro alguien aproveche la sombra. Algunas cosas son de rápida resolución, un antihelmíntico. Algunas cosas son de lento avance, resistencia genética a los parásitos. En el final de este segmento sobre sanidad en ovinos, queremos expresar nuestra gran satisfacción por haber logrado el objetivo de este evento virtual, un nivel que pocas veces se ha obtenido y los participantes lo han demostrado con creces. Mañana tendremos el cierre con la presencia de representantes de las instituciones directamente relacionadas con la investigación veterinaria, con el libre ejercicio de la profesión, la coordinación regional y continental de la sanidad animal, la docencia universitaria, etc. Los esperamos.